Lupus eritematoso sistémico es una enfermedad crónica autoinmune multisistémica caracterizada por la producción de autoanticuerpos, descrita por primera vez en el siglo XIII como lupus, que en latín significa lobo, por su semejanza de las lesiones cutáneas a la mordedura de un lobo. Exantema malar. Eritrema plano fijo o elevado solo en región malar, respetando comisuras nasales. Exantema discoideo. Parches eritematosos elevados con descamación queratósica, adherida y formación de tapones foliculares. Fotosensibilidad. Exantema como consecuencia a una reacción anormal a la luz solar. Úlceras orales. Ulceración oral o nasofaringia habitualmente indolora. Artritis no erosiva que afecta dos o más articulaciones periféricas, que se caracteriza por la tumefacción matutina y derrame sinovial. Cerostosis. Pleuritis, característica clínica, roce pleural y derrame pleural. Pericarditis, electrocardiograma alterado y derrame pericárdico. Trastornos renales. Proteinuria mayor a 0.5 gramos de cilitro, presencia de cilindros celulares, hematuria y hemoglobinuria. Trastornos neurológicos, convulsiones y psicosis que no son inducidos por fármacos ni patologías previas. Trastornos hematológicos, anemia hemolítica, leucopenia, linfopenia y trombocitopenia. Trastornos inmunitarios, presencia de anticuerpos anti-DNA y anti-SM, siendo estos últimos confirmatorios para el diagnóstico. Anticuerpos antinucleares, presencia de anticuerpos antinucleares detectados por inmunofluorescencia. De esta clasificación dada por el American College of Rheumatology de 11 parámetros, son necesarios 4 o más para el diagnóstico de lupus. Patogenia. Los mecanismos que llevan a la aparición de la enfermedad, así como su orden temporal, no son bien conocidos. Un posible mecanismo desencadenante de la patogenia del lupus eritematoso sistémico sería la elevada tasa de apoptosis de linfocitos, monocitos y macrófagos en la circulación, la deficiente eliminación de los restos apoptóticos y un reconocimiento normal de autoantígenos liberados durante este proceso. Durante la apoptosis, estos antígenos emigran hasta la superficie celular, donde son contenidos dentro de vesículas. Estos autoantígenos son captados y procesados por las células presentadoras de antígenos. Estas son, entre otras, células dendríticas y linfocitos B, cuya función es presentar los autoantígenos a otras células del sistema inmune mediante el complejo mayor de histocompatibilidad. En el lupus eritematoso sistémico, las células dendríticas presentan autoantígenos a linfocitos T inmaduros, llevando a su activación. Las células B presentan autoantígenos a linfocitos T colaboradoras, en los que inducen la producción de citocinas. Estas estimulan la proliferación de las células B y la producción de autoanticuerpos frente a los autoantígenos nucleares, citoplasmáticos y de superficie celular.
Las células T y B activadas se infiltrarían en los tejidos y junto con los autoanticuerpos y depósitos de complejos inmunes desencadenarían procesos inflamatorios por activación de complemento y quimiotaxis, provocando daño tisular y fibrosis. En el lupus eritematoso sistémico, las células dendríticas presentan autoantígenos a linfocitos T inmaduros, llevando a su activación. Las células B presentan autoantígenos a linfocitos T colaboradores, en los que inducen la producción de citocinas. Estas estimulan la proliferación de células B y la producción de autoanticuerpos frente a los autoantígenos nucleares, citoplasmáticos y de superficie celular. Las células T y B activadas se infiltrarían en los tejidos y junto con los autoanticuerpos y depósitos de complejos inmunes desencadenarían procesos inflamatorios, activación de complemento y quimiotaxis, provocando daño tisular y fibrosis. El interferón alfa o interferón de tipo 1 tiene un papel importante en este proceso inflamatorio. La activación de las células B y células dendríticas plasmacitoides por la unión de los autoantígenos a los receptores tipo TOL7 y 9 inducen a la producción de interferón alfa. El interferón alfa liberado activa la expresión de toda una serie de proteínas inflamatorias. Este patrón de expresión constituye la firma del interferón, característica de los pacientes con lupus activo. Además, el interferón alfa provoca en las propias células dendríticas la liberación del factor activador de células B, que ayuda a la transformación de los linfocitos B en células plasmáticas productoras de autoanticuerpos. Además, altos niveles de interferón alfa provocan también una reducción en el número o bien una activación de los linfocitos T reguladores periféricos y de las células NK o asesinas naturales. Estos dos tipos de células serían las encargadas de limitar la expansión de las células TH y B autorreactivas, por lo que la alteración de su función produce un defecto en la tolerancia periférica. En los pacientes con lupus eritematoso sistémico también se ha observado una función alterada de células TH. El desequilibrio de la producción de citocinas por linfocitos TH1 y TH2 puede tener un papel importante en la patogenia del lupus. Así, se ha visto una respuesta defectuosa de las células TH1 productoras de interleucina 12, interferón gamma y factor de necrosis tumoral beta, mientras que tiene lugar una proliferación incrementada de las células TH2 productoras de interleucina 4, 5 y 13. De hecho, la interleucina 4, además de promover la diferenciación de células TH2, inhibe la producción de células TH1. Como resultado de este desequilibrio se produce hiperactividad de las células B con un aumento de la producción de autoanticuerpos. Recientemente se ha descubierto que otra subpoblación de células TH, las TH17, tienen un papel accesorio, pero no por ello menos importante en este proceso autoinmune. Su nombre se debe a que son las principales productoras de interleucina 17A e interleucina 17F, citocinas importantes del sistema inmune adquirido por su papel proinflamatorio. Estas citocinas ejercen su efecto en el lupus facilitando la infiltración y activación de células T y B. Los procesos de apoptosis e inmunidad también pueden verse alterados por cambios epigenéticos. Estos son cambios estables y potencialmente heredables en la expresión genética que no implican cambios en la secuencia de DNA. Las principales marcas epigenéticas son la metilación del DNA y las modificaciones de histonas, tales como acetilaciones, metilaciones y fosforilaciones. Estas modulan la arquitectura de la cromatina haciéndola más o menos accesible, lo que afecta a la actividad transcripcional. La metilación del CpG del ADN produce el silenciamiento de genes codificantes de citocinas de células TH. Se ha observado que pacientes con lupus tienen hipometilado el DNA o presentan inhibidores de la metilación. Estos resultados explicarían que solo el DNA procedente de células apoptóticas y no el DNA normal o necrótico pueda actuar como autoantígeno, induciendo autoinmunidad, ya que el DNA apoptótico se caracteriza por presentar niveles reducidos de metilación.
Los microRNAs también pueden ejercer un papel importante en enfermedades autoinmunes mediante su acción en los linfocitos T y B. MicroRNA 146 se une a genes implicados en la ruta del interferón, actuando como un regulador negativo. Si microRNA 146 tiene una expresión disminuida, incrementan los niveles de interferón y la actividad de la enfermedad. Componente genético. Se han reconocido principalmente por estudios de ligamiento y asociación. Los estudios de ligamiento solo se basan en el escaneo completo del genoma entre individuos de familias con múltiples enfermos. Se estudian marcadores, preferentemente microsatélites, repartidos por todo el genoma. Con un locus de susceptibilidad, los miembros enfermos de la familia tendrán el mismo alelo del marcador. En los últimos años se han realizado varios análisis de ligamientos en lupus eritematoso sistémico y se han identificado más de 60 locis potenciales de susceptibilidad. De estos, solo 9 se han replicado en varias poblaciones. Los estudios de asociación se basan en análisis de genes candidatos y escaneo completo del genoma, comparando factores comunes entre diferentes familias y poblaciones, identificando el polimorfismo causal de las mismas. Gen PDCD1 codifica para un receptor que funciona como inhibidor de la actividad de linfocitos T y B. Se ha observado en el timo y tejidos no linfoides donde al unirse con sus ligandos atenúa la respuesta de linfocitos activados. Existe una desfosforilación que conduce a una disminución de la proliferación y producción de citocinas como interferón gamma, interleucina 10, interleucina 4, interleucina 2, mientras que en los linfocitos B conduce a la inhibición de procesos relacionados con la proliferación y diferenciación celular, como el cambio de clase de inmunoglobulinas. Gen HLA, implicadas en el reconocimiento y la respuesta inmune, ya que las proteínas que codifican se expresan en células presentadoras de antígenos, y su función es presentar péptidos extraños a los receptores de las células THCD4. Estas células estimuladas inducen la producción por las células B de anticuerpos específicos frente al péptido, iniciando la respuesta inmune adquirida. El haplotipo DR2 se asocia con la producción de anti-SM y anti-DNA de doble cadena, mientras que DR3 están relacionados con mayores niveles de anti-RO y anti-LA. Factores de complemento. La deficiencia de factor C2, C4A o C4B, cuyos genes están localizados en la región del HLA de clase 3, también la deficiencia del C1Q es el que presenta mayor incidencia de lupus en un 92%. La falta de estos componentes podría llevar a una defectuosa opsonización, transporte de complejos inmunes y eliminación de dichos restos celulares, causando inflamación y daño tisular. Gen FCGRS, principalmente al polimorfismo de FCGR2A, que altera la afinidad del receptor por subclases específicas de inmunoglobulina G, afectando al procesamiento de complejos inmunes. FCGR3B, que implica deficiencia de la adherencia e incorporación de los complejos inmunes por los neutrófilos. Gen TREX1. Existen dos polimorfismos que provocan un cambio en la pauta de lectura del gen, generando proteínas truncadas SNP, no sinónimos, que modifica la secuencia aminoacídica. TREX1 es traslocado al núcleo en respuesta a estrés oxidativo, induciendo por granzima A. El estrés oxidativo produce apoptosis independientemente de caspasas, durante la cual TREX1 degrada rápidamente DNA dañado de cadena sencilla. También degrada DNA de cadena sencilla derivado de virus y de retroelementos endógenos. Por este motivo, se considera posible que las infecciones víricas sean factores ambientales que podrían desencadenar el desarrollo del lupus eritematoso sistémico por medio del polimorfismo del gen TREX1 y la activación de la respuesta de interferón alfa. Gen IRF5.
Codifica para un factor de transcripción que regula la expresión de genes de respuesta a interferón alfa. Pacientes con lupus que presentan haplotipos IRF5 tienen niveles más altos de interferón. Gen PTPN22. Alteraciones en la señalización de receptores tipo TOL pueden incrementar el riesgo de autoinmunidad. A este nivel actúan las fosfatasas de tirosina linfoide, ya que existe una disminución en la regulación negativa de linfocitos T y su respuesta exagerada facilitaría la autoinmunidad. Gen STAT4. Descrita tanto en lupus eritematoso sistémico como en artritis reumatoide, STAT4 codifica para un factor de transcripción que se expresa en linfocitos, macrófagos y células dendríticas, estando implicada en diferenciación celular, proliferación y apoptosis. STAT4 es inducido por interferón alfa, interleucina 23 y sobre todo interleucina 12. Una causa probable del lupus es que una variante de STAT4 confiere una mayor sensibilidad a la señalización por interferón alfa en células mononucleares de sangre periférica. STAT4 se encuentra de forma latente en el citosol, pero tras su activación por citocinas se fosforilan y forman homodímeros que se translocan al núcleo. En el núcleo estimulan la transcripción de genes específicos incluyendo interferón gamma, un factor clave en la diferenciación de células Th1. Probablemente STAT4 sea también necesario para el desarrollo de células Th17 y producción de interleucina 17. Gen ITGAM. El riesgo de lupus eritematoso sistémico es específico para poblaciones europea e hispana. Se asocia a este gen los defectos de eliminación de complejos inmunes. ITGAM codifica para la integrina alfa-M que dimeriza con integrina beta-2 formando el receptor de complemento 3. Este complejo se expresa en la superficie celular de macrófagos, monocitos, células dendríticas y neutrófilos y participa en su activación, apoptosis y la eliminación de complejos inmunes mediante fagocitosis. Existe una influencia del componente genético en la variabilidad clínica del lupus eritematoso sistémico, las manifestaciones clínicas, la edad de aparición de la enfermedad, la gravedad, concordando con las características de una determinada población y los genes mayormente afectados en ella. En poblaciones no caucásicas, los pacientes tienden a ser más jóvenes y a sufrir una enfermedad más grave y activa, con afectación del sistema renal, cardiovascular y una alta producción de autoanticuerpos. El lupus eritematoso sistémico es una enfermedad bastante frecuente, con una prevalencia de 1 en 2.500 habitantes, afectando predominantemente a mujeres, siendo 9 por cada hombre, afectando 1 de cada 700 mujeres. La prevalencia es 2 a 3 veces mayor en raza negra e hispanos que en blancos.